Empezar las sesiones de la mañana del segundo día del Congreso. Bienvenidos. Bueno, iniciamos con una primera ponencia del profesor Quesada Sanz, Aristócratas a caballo. Bueno, lo iba a leer, pero se ve gigante. En el mundo ibérico, reflexiones a propósito del monumento de Coimbra del Barranco Ancho. Bueno, presentar al profesor Fernando Quesada para mí me da muchísimo gusto, porque es un compañero y amigo desde hace, yo creo que de la época de estudiante. De la época de Pedro Lavado. Claro, y claro, son ya muchísimos años los que el bagaje y la amistad. Pero bueno, al margen de eso, comentarles que él es catedrático de Arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid, que es un hombre polifacético y no solamente es especialista en cultura ibérica, donde ha llevado extensos proyectos de investigación en Córdoba, por ejemplo, o ahora el que lleva en Montemayor o en otros sitios, sino que también ha tenido programas de investigación en Egipto y, sobre todo, por lo que a mucha gente le fascina, porque es un experto en armamento. No solamente el armamento que nos compete a nosotros, ya le hablo desde mi punto de vista, que es el armamento o la panoplia de los pueblos ibéricos peninsulares, sino que él tiene una ampliación enorme a todo, digamos, el mundo antiguo, y ahora yo añado medieval, moderno y contemporáneo. Entonces, creo sinceramente que pues, es un lujo, como todos los profesores que están pasando por este congreso, que son realmente excelentes especialistas y que han tenido la deferencia de acercarse a Murcia estos días. Nada más, no voy a entrar si tiene 500 artículos, que tiene más, y los libros, las estancias en el extranjero, etcétera, etcétera. Eso digamos que ya lo damos por supuesto, pero yo quería que supieran dos cosas. Primero, un gran especialista en cultura ibérica, también con excavaciones, por ejemplo, en el Cigarralejo de Mula, con nuestro querido don Emeterio Cuadrado, en los años ya del Catapún. Y luego, pues eso, esa faceta de historia militar que desgraciadamente en España no siempre está bien valorada, en contraposición a países de nuestro entorno, como pudiera ser, por ejemplo, Gran Bretaña, ¿no? O Francia. Y nada, muchas gracias, agradecerte la deferencia, y yo me voy a bajar porque si no luego estoy, que me da tortícolis. Muy buenos días a todos. Comenzaremos por la parte ceremonial. Yo había traído, y aquí está, como si fuera un ex voto, una americana para la parte ceremonial de la presentación, pero con el calor que tengo y la humedad que hace hoy, me temo que la voy a dejar aquí, simplemente como expresión de estatus académico, pero voy a darla en manga corta porque si no voy a acabar desmayándome. Y también desde el punto ceremonial, pues, cómo no, es que además es así, es un verdadero honor y un placer estar aquí, y quiero agradecer especialmente a los coordinadores del Congreso, a José Miguel García Cano y a Carlos Espí, su amabilísima invitación, porque esta es una oportunidad única para, después de tanto tiempo, ¿verdad?, de aislamiento en casa y de conferencias y de congresos telemáticos, pues reunirlos todos y ver a viejos amigos y a nuevos amigos y intercambiar ideas en directo, que es de lo que va la academia y no del Zoom o del Teams. Dicho eso, la oportunidad además de recordar a viejos maestros, como María Muñoz, o en mi caso, mi queridísimo Emeterio Cuadrado, poder charlar con José Miguel y con Virginia, ver de nuevo a amigos y recordar a otros a los que hacía mucho que no veía, pues ya no es que sea ceremonial, es que es un verdadero placer. Yo estoy disfrutando estos días como hacía mucho tiempo. De manera que, tanto académicamente como personalmente, para mí es un privilegio y un verdadero placer estar aquí. Y como ya son y cuarto casi, y llevo por tanto un cuarto de hora desde que debería haber comenzado, sin más dilación procedo a entrar en materia. Evidentemente, comprender el Cipo de Jumilla exige entender el monumento de manera integral y en su contexto, es decir, no solamente la estela o el cipo cuadrangular con 4 escenas en sus 4 caras, sino su soporte, su base, nacela, gola, cornisa, animal posiblemente apotropaico protector en su parte superior. Pero de eso no vamos a hablar. Esta es una conferencia, mejor dicho, un congreso coral,
y por tanto distintas visiones están siendo aportadas a lo largo del día de hoy y lo serán a lo largo del día de ayer y de hoy. En todo caso, aparte del estudio integral del monumento, yo ayer hacía una pregunta con toda intención, tenía que ver con la procedencia de la pieza, y la tienen, el tipo salió aquí, al pie, ya lo decía yo, José Miguel, de la Sepultura 22, que Eulalia Subirá y su equipo de antropólogas clasificó como de un adulto robusto, una tumba muy rica, muy grande, con armas. La nacela salió más desplazada, pero, y creo que con razón, la escultura parece proceder de esta otra sepultura, la Sepultura 70, y una de mis preguntas, que no era nada inocente, tenía que ver con si la base del monumento tapaba o no el nicho, que es el que se ha estudiado antropológicamente para determinar algunos rasgos del individuo enterrado. Y decía José Miguel, sí, que al menos un tercio del nicho o de la fosa estaba bajo la zapata del muro. Eso significa, con independencia de si está centrado o ladeado, que cuando se analiza lo que hay en la fosa, es por lo menos anterior y posiblemente corresponde a la erección del cipo, del cual se ha dicho en su momento, que eso ya está descartado afortunadamente por todos, que fuera como la dama de Baza, un receptáculo funerario. Está claro que no, lo decía José Miguel ayer, los encastres que tiene son para mover el monumento y colocarlo in situ. Por tanto, lo que hay aquí debajo corresponde, en principio, o al menos es anterior, inmediatamente anterior al monumento, que se publicó por Eulalia Subirá y su equipo en los libros que ha editado José Miguel como juvenil indeterminado, subadulto indeterminado. Grácil, pero indeterminado. No era posible identificar el sexo. Si luego sale el tema, volveremos sobre ello. Se ha extendido la idea de que es una tumba femenina, pero eso no es lo que está publicado. Cuando yo vea una publicación detallada, firme, con las fotografías de las esquirlas de hueso, de las mediciones, para que cualquier otro individuo antropólogo pueda cotejar esos datos, y quien sea afirme que es femenino con argumentos, pues será femenino. Pero mientras tanto, yo creo que lo más prudente es lo que hizo el antropólogo que lo publicó, que es dejarla como juvenil indeterminado o subadulto indeterminado. Pero no es de eso tampoco lo que quiero hablar, porque la cuestión del sexo y del género del difunto y su relación con el cipo que hay encima, pues no es lo que me va a preocupar hoy en detalle. Esta va a ser la foto más repetida en el concurso. Yo creo que va a ser esta la que va a aparecer más veces. Pero lo que está claro es que yo hoy me voy a centrar en algunas de las escenas de este tipo, y por tanto, descontextualizando de lo que acabo de hablar, su relación con la tumba y los restos enterrados, y con el resto de elementos del monumento. Pero como estamos compartimentando información, pues hoy me toca a mí hablar de este aspecto, del cipo en concreto y de las escenas en él representadas. Tiendo a estar de acuerdo con Juan, que habló ayer, Juan Blánquez, aunque normalmente siempre se dice que esta es la cara 1 y se comienza por ella, porque es quizá la más significativa desde el punto de vista narrativo. Sí creo que la lectura más fácil es el cortejo de jinetes que parece avanzar y su culminación en la escena. Pero también se podría empezar leyendo por la cara 1, que es como se suele denominar esta, y no pasaría nada. Pero tiendo a estar de acuerdo que la lectura más eficaz es la que aparece en la flecha, la que se comentaba ayer. Pero donde quiero llegar hoy, y con este cuadro me lo he pasado bomba, es con el problema de la incertidumbre. Es decir, todo lo que decimos sobre el cipo es una pura especulación informada, basada en conocimiento, detallado por parte de muchos especialistas. Pero desde las primeras publicaciones del año 83 y del año 87 de Ana María Muñoz a las últimas, Jorge, aquí estás tú con una de las más recientes, la interpretación de las distintas escenas ha variado muchísimo. ¿Y quién es más sabio? ¿Ricardo Olmos o John Boardman? ¿Quién era más sabia? ¿Carmen Aranegui o Isabel Izquierdo? Veamos, por ejemplo, la escena de los jinetes o de los caballeros. Pues dos grupos de investigadores ven cosas distintas. En algunos casos utilizan el término guerreros e incluso identifican un guerrero con falcata, Ana María Muñoz, o con lanza, Carmen Aranegui, que siempre es la más entusiasta a la hora de identificar cosas, como se veía ayer con el caso de la tortuga, y otros insisten, sobre todo en las fechas más recientes, en el carácter inerme de todos y cada uno de los jinetes, con independencia de que el tercero, el más dañado, pueda llevar un posible casco. Yo creo que sí, por la forma, pero es muy difícil. Es decir, la incertidumbre sobre el carácter armado o inerme de los jinetes es marcada en la investigación.
Pero la cosa va más allá. Todo el mundo está de acuerdo en que se trata de un relieve cuyo significado debe leerse en clave funeraria, pero aquí acaba el acuerdo. Fíjense que en los años 80 y 90 la mayoría de las lecturas tendía a identificar la figura sedente con el difunto, mientras que en las fechas más recientes, a partir del año 2000, se ha invertido la interpretación y la mayoría de los especialistas tienden a pensar que es la figura juvenil, niño, adolescente o adulto en miniatura la que sería el difunto. Y eso tiene mucho que ver con la iconografía y la iconología de la escena en cuestión. Enseguida volvemos sobre ello. Y, de nuevo, la incertidumbre se traslada a la figura sedente, la principal de la escena. Aquí algunos han pensado que es una mujer y siguen pensando, incluso ha habido oscilaciones en la visión. Bueno, he puesto aquí 10 ejemplos, podría haber puesto una quincena. He elegido unos cuantos casi al azar para cubrir el espectro cronológico desde la actualidad, desde que apareció hasta el efecto reciente, pero esto seguiría siendo así en todos los casos. Unos piensan que la figura sedente, que está muy dañada, es masculina, y otros piensan que es femenina. Hasta ese punto hay incertidumbre, es decir, ni siquiera podemos identificar el sexo de la figura principal de la escena principal, que parece principal. Y lo mismo ocurre en el caso de aquellos que piensan que es una mujer. Hay quienes le atribuyen un carácter de matrona, de cabeza de familia quizá, y otros piensan que es una divinidad. Yo no sé quién tiene razón, porque claro, yo no sé si José María Blázquez o Ricardo Olmos o John Borman o Carmen Anegui o José Miguel García Cano o Jorge García Cardiel, pues todos tienen argumentos y el problema, en último extremo, se centra en que estamos partiendo de una escena que no es originalmente ibérica. El modelo básico es un modelo griego de época clásica, donde el difunto es el que está sentado y se despide, a veces con dexiosis, con estrechamiento de manos, a veces simplemente en una escena más sencilla, y la tendencia, sobre todo en las fechas más antiguas, era leer esta escena en clave clásica, en clave del contexto mediterráneo iconográfico, donde sería la persona sentada en la imagen del difunto, sea varón o sea mujer, mientras que, aunque no de manera sistemática, en fechas recientes se tiende a pensar que es el difunto el que está de pie ante una divinidad. Por tanto, el modelo iconográfico original, griego, se habría trasladado en su esencia, en sus elementos básicos, pero el significado se habría invertido, siendo el difunto ahora el adulto joven o el niño, y la figura sedente, la divinidad, sea masculina o femenina. Pero las incertidumbres, como ven, son colosales. Y yo voy a, creo, añadir más aún a esta idea. Ciertamente, aunque el modelo iconográfico sea griego, pues tiene peculiaridades ibéricas. Cierto que el taburete o el sillón con las patas con tirantes cruzados se da también en Sicilia, está en otros puntos del Mediterráneo, pero es la más característica en la iconografía ibérica desde Pozomoro hasta el relieve del Déspota Esquipón de Villaricos. Es decir, hay una adaptación de detalles al gusto ibérico, es una obra claramente local, pero con un modelo de base en el que la figura, el niño, puede ser femenina, como en esta estela de Asia, del Museo Nacional de Atenas, o masculina, con esta pieza del Museo de Estambul, pero de procedencia ática. Como decía Borman, le sobra una N, por cierto, en su libro sobre la difusión del arte clásico en la antigüedad. Él lo veía clarísimo, el esquema y las poses son griegas, pero los detalles no lo son. Pero la cuestión es, ni siquiera podemos determinar el sexo de la figura representada, y menos aún si es una divinidad o es una matrona. Yo no... Pero ya cada vez centrándome más en lo que me ocupa hoy aquí, aunque empiezo a entretenerme demasiado, está la cuestión indudable para todos los que hablaron ayer de que estamos ante una especie de procesión de cabalgata de 3 jinetes. La cuestión es si se trata de una secuencia de un solo personaje o si son varios. Y aquí de nuevo la incertidumbre es general, porque cada uno de los investigadores que he puesto antes tiene ideas distintas. Ayer Juan defendía que se trata de la misma persona. Y tampoco identificó una diferencia por edades. Sin embargo, los arreos del caballo son distintos en cada uno de ellos, o por lo menos en los 2 primeros que están mejor conservados. La cara, el peinado son distintos, y la gestualidad, no me parece que sea el mismo personaje en 3 momentos de la vida. Pero ceñirse a una clara en este sentido.
¿O son distintos familiares del difunto o de la difunta los que cabalgan? Pues también hay una incertidumbre notable en esto. Mi impresión es que sí, es una cabalgata, una procesión, una secuencia, pero de personajes distintos, pero no deja de ser una impresión. Y no me voy a pelear con nadie si me dice que es un personaje en 3 momentos de la vida. Pero desde luego lo que sí tengo claro es que los arreos, aunque el segundo jinete está más dañado, son distintos. En la tradicionalmente descrita como cara 2, la mejor conservada, lo que me va a interesar ahora es esta pieza que tenemos aquí. También la vestimenta es distinta en esta figura que en la última, que parece llevar un manto, una clámide al viento. La cara 3, ven que los arreos son distintos, no tiene las robas, le faltan aquí elementos en el cuello, etc. Y la cara 4, donde aquí sí que parece haber habido un acuerdo generalizado con el tiempo. La idea que publicó, y además con un dibujo, Armando Muñoz, de una falcata, de la hoja de una falcata en esta posición, aparte de ser ajena a la iconografía griega e ibérica, donde la falcata siempre aparece por bajo y punzando, siempre que se representa una acción de blandir, no se ve. Carmen Anegui hablaba de una lanza, yo no la veo en absoluto, no creo que la vea nadie. Yo creo que es una gestualidad, y en eso estoy de acuerdo con José Miguel, es un gesto de lamentación, un gesto de carácter funerario que además es muy apropiado a esta cabalgata. Ahora, que aquí lleve una clámide al viento o un manto es difícil de ver, y que esto sea un casco con reborde del tipo característico del mundo ibérico, pues sí podría ser, pero tampoco me atrevería. Yo que me voy haciendo cada vez más... mi sabiduría me lleva a la incertidumbre y al nesquio, al desconocer la experiencia, quiero decir. Pero lo que me interesa ahora es esta pieza que se ha descrito de muchas maneras. Parece que está apoyada sobre la ingle o sobre el pliegue inguinal de la figura, o sobre el muslo de la figura que va montando, entonces sería una pieza relativamente corta. Pero, sin embargo, la pieza que remata el extremo de este objeto, que también podría ser largo, también podría estar sujeto entre el muslo y el flanco del animal, o ser llevado simplemente sujeto y ser más largo. Tipológicamente, a lo que realmente se parece es, como en esta copa del pintor de Briseida, fechado en torno a la época de Salamina, un poco después, que está en el Museo Británico. Aquí tenemos 2 posibles identificaciones, clave clásica, aunque no sea una imitación, de esta pieza. Por un lado, vamos a ampliarlo, el bastón característico del pedagogo, del entrenador del gimnasio, con este remate en forma de T, que es exactamente lo más parecido al modelo de Coimbra, y que en un contexto ibérico, si es largo, pues podría representar la edad, aunque un pedagogo no es precisamente alguien de alto estatus social en el mundo griego, pero podría representar edad, sabiduría, no podemos saberlo, pero la otra opción es una forma de caduceo. Este es un heraldo con su pilos, no es Hermes, aunque también Hermes lo puede llevar, que es un símbolo mucho más corto, que puede tener varias formas en el remate, que correspondería a el tradicional heraldo. Hay ejemplos en el mundo griego, este de Longane en Sicilia, es Sícula, ¿no? ¿Verdad, Adolfo? La ciudad no es, o es griega, es Sícula, ¿verdad? Sin embargo, tiene esta pieza que mide medio metro, es decir, encajaría bien con el tamaño de la pieza de Coimbra. Longenaion emi demosios, es decir, del demos o del pueblo de Longane. La forma no coincide, pero la simbología sí, y sabemos que en el mundo ibérico, o al menos en el celtibérico, el famoso texto de Apiano, pues había heraldos que llevaban un símbolo. Lo que pasa es que era en el episodio de Metelo, Apiano habla de que el heraldo llega con una piel de lobo en lugar del caduceo, del criceion, y la mayoría de los lectores leen, normalmente un heraldo celtibérico llevaba un caduceo, en este caso llevaba una piel de lobo, pero también se podría leer, al contrario que en el mundo griego, que llevaríamos un caduceo, este llevaba una piel de lobo. Hay que ver cómo son estos bárbaros. Vete tú a saber, pero la lectura sistemática de todo el mundo es el heraldo llevaría normalmente un caduceo y en este caso lleva una piel de lobo. Una lectura alternativa posible que a mí me resulta hasta más atractiva es nosotros los civilizados llevamos un caduceo y estos llevan una piel de lobo, hay que ver cómo son. Pero en todo caso, la pieza de Porcuna está ahí, bastón de edad y de pedagogo, sin leerlo directamente como una traslación del mundo clásico, pero sí en relación con esta iconografía.
Significado de caduceo de heraldo, desde luego la numismática ibérica tardía lleva elementos que se han identificado como estandartes, pero que en algún caso recuerdan la imagen del bastón del heraldo, y en una moneda podría ser una representación plausible o razonable. Y desde luego, en fechas muy recientes se han identificado, se ha usado como paralelo directo para la pieza de Porcuna, de Coimbra, aunque tipológicamente no tiene nada que ver, y si el escultor hubiera querido dibujar un caballito, lo hubiera hecho, es perfectamente capaz de hacerlo. No, dibuja la forma en T típica del bastón mediterráneo para apoyarse casi como una muleta, de forma de T. Estas piezas, los llamados, entre comillas, signa equitum, muy recientemente publicados una vez más, porque han ido añadiendo repertorio por Martín Almagro, por Alberto Lorrio y ahora Ana Vico, en un reciente volumen, el volumen pasado de la revista Saguntum. Estos signa equitum, característicos del mundo ibérico, hay elementos paralelos en el mundo celtibérico, se concentran claramente en el mundo ibérico, y ya que estamos aquí me voy a tomar la libertad de añadir 3 piezas nuevas inéditas al repertorio conocido de estos objetos. Una que me parece especialmente interesante, procedente de aquí, de Cártama, en Málaga. Al lado de la colonia de Málaga hay una necrópolis ibérica absolutamente espectacular, prácticamente inédita, se destruyó al hacer un parking por una mala interpretación de una excavación de urgencia, con unos materiales absolutamente excepcionales que gracias a Paco Melero he tenido la oportunidad de estudiar. Estamos preparando la guía del Centro de Interpretación y saldrá pronto el estudio de los distintos elementos, y que coincide plenamente con el entorno del núcleo de estas piezas. Es esta pieza, ya digo, nueva, inédita hasta ahora, que tiene elementos iconográficos peculiares, como esta especie de esfera calada en la parte inferior y un cubo para enastar, de un diámetro pequeñito, daría para un bastón, algo del tamaño del grosor de mi dedo. No estoy haciendo una peineta a nadie, por Dios, o como mucho de un pulgar, pero no mucho más, es muy pequeñito. Esto no, ya ven aquí el tamaño, no tiene, la figura no es mayor que una cajetilla de tabaco. Esto es lo que se ha usado, junto con las demás piezas, como posible paralelo para el caso de Coimbra. Si no iconográficamente, sí al menos como significado. No voy a entrar en el análisis iconográfico, ya cuando se haga la publicación entraremos en ello, pero sí comentar que esta necrópolis es una necrópolis antigua, por lo menos desde mediados del siglo V a.C. En adelante, con seguridad hasta finales del siglo IV y luego quizá más allá. Tiene alguna greba de las que yo estudié y que por cierto pueden recoger en el libro del Cigarralejo que Virginia Page editó con amabilidad, donde están recogidas todas estas grebas, incluyendo una procedente de Cártama. Posibles discos coraza, espadas de frontón antiguas, pero también falcatas características del siglo IV, espadas de antenas de esas que se suelen llamar celtibéricas y que son muchas de ellas de tipología andaluza, espuelas, algún arreo de caballo y una buena cantidad de material griego que también ha sido estudiado por los colegas malagueños, de figuras rojas, hay algo de copas cástulo, que no recordar, algún 116 si no recuerdo. Y dentro de esta especie de digresión, pero que creo que viene al pelo, por lo que luego veremos, hay un segundo conjunto de 2 piezas inéditas también, que procedían, no sé dónde están ahora, de la colección Axel Goodman, la misma de donde proceden los famosos cascos hispano-calcídicos que estudiamos, que yo vi en Berlín en su momento, y que luego estudiamos Alberto Lorrio, Raymond Graels y yo mismo en un libro que se publicó hace unos pocos años en Alemania. Y en esta colección, que era inmensa y colosal, había estas dos, esta pieza y otra que voy a presentar ahora, que hasta ahora yo conocía hace mucho tiempo, pero debido a que estaba sub judice la cuestión y sobre todo que yo esperaba que esto pudiera recuperarse, me he abstenido de publicar. Solamente la presenté en una ocasión en un congreso de celtibéricos, por si alguien las conocía o podía decirme algo, porque sabía que venían de la zona de Zaragoza, aparentemente de la zona de Aragón. Nadie sabía nada, he mantenido el silencio, pero como recientemente Raymond Graels y Martín Almagro citan estas piezas como si fueran una, en realidad son 2 distintas, en su reciente catálogo como inéditas y perdidas, la referencia oral que cita Lorrio, perdón, es posiblemente aquella presentación que hice en Zaragoza. Bueno, pues ahora he decidido que, puesto que no he conseguido trazarle más pistas, es el momento al menos de darlo a conocer por si aparezca. Son este jinete armado del tipo bastida, con su escudo circular pequeño, su lanza, pero sobre una estructura mucho más compleja de lo publicado hasta ahora, con esta pieza calada idéntica a la que acabamos de ver de Cártama, con 2 piezas colgantes que parecen como tintinábulas. Es posible que esto tuviera algún elemento, un sonajero o algo en el interior, de manera que al mover el báculo resonara, aunque eso es una especulación mía, pero podría ser. Y luego el cubo además tiene estas volutas en la parte inferior, cuya forma de sujeción no me queda clara, pero que digamos marcaría un frente para la pieza, si fuera la forma de caminar con él, si fuera un bastón largo,
o si fuera un cetro podría marcar el frente de la pieza, aunque no veo claro cómo está adherido esto al cubo, con un remache, pero como no he visto la pieza en directo y tampoco tengo fotos del reverso, lo dejo aquí en el aire porque no es el objetivo de la closeta. Y esta es la segunda, una pieza distinta, con la lanza en la otra mano, pero corresponde claramente al tipo, junto con estos conteras, que son claramente eso, conteras o remates, a mi juicio, para la base, que no parecen diseñadas precisamente para clavarse en el suelo, lo que me lleva a pensar en una pieza relativamente corta, de tipo más bien cetro, caduceo, que no báculo o bastón de pie. En todo caso, estas son las piezas que se han publicado, se vienen publicando, y ya se ha generalizado el término que acuñó Martín Almagro con su característica habilidad como signa equitum. Y yo no tengo ningún problema con la mayoría de las visiones de Martín Almagro y de Alberto Lorrio al respecto y de Ana Vico, pero sí que quisiera hacer alguna reflexión al hilo de todo esto. En el Oxford Latin Dictionary se cita un total de 13 acepciones para el término latino signum, cada una de las cuales tiene a su vez varias subacepciones, y la que nos interesa aquí son dos, la décima y la decimosegunda. Si lo que se quiere decir cuando hablamos de signa equitum es simplemente un latinajo para decir figura de caballero, pues no tengo ningún inconveniente. La acepción 12 del término latino signum es una figura una esculpida comúnmente de una deidad, de una estatua, de una imagen. Pues sí, eso sería un término descriptivo. Pero hay otra acepción de signum en latín, que es la décima, una enseña o estandarte militar, propiamente la de un manípula, pero también por extensión a otro tipo de unidades. Es decir, sería un estandarte para jinetes. Y eso es con lo que yo personalmente no estoy de acuerdo de ninguna de las maneras. No quiero decir que a medida que han ido avanzando las publicaciones de quienes han estado estudiando estas piezas hasta ahora en mayor detalle, el concepto de estandarte militar se ha ido desvaneciendo, pero todavía en la última publicación del año pasado, sí, se dice, pudieron servir como pequeños estandartes, signa equitum o signa militaria de las élites ibéricas. Y esto es muy interesante porque no es lo mismo signa equitum, es decir, figuritas de guerreros o de jinetes, que no es decir nada realmente desde el punto de vista de contenido, es una descripción, o estandartes pequeños, pero también signa militaria. Aparte de todas estas consideraciones interesantísimas, con buena parte de las cuales puedo quizás estar de acuerdo. Símbolos de máximo prestigio, poder social, significado sacro y ritual. Sobre ello se debería hacer la conjuratio, juramento militar, no tengo una más remota idea de si se hacía o no sobre estas piezas. Si es el eros equitans. Aquí hay muchísimas cosas que son en buena parte especulaciones informadas, pero que habrá que sustanciar a mi juicio, como los paralelos. Serían quizá el símbolo de mando de reges, de dinastías gentilicias, pero también de hegemones, duques, caudillos o condottieri, es decir, de cualquier persona con algún tipo de autoridad en el mundo ibérico, desde warlords, desde señores de la guerra, caudillos, hasta reyes dinásticos con una larga justificación para su poder. No lo sé. Pero lo que me interesa ahora es, perdónenme este toque pequeño de friki, para el tema de la identificación como estandartes militares. Esto que tienen ustedes ahí es un servidor en traje de trabajo con una réplica exacta de un águila napoleónica, que ustedes saben se hizo a imagen y semejanza de las águilas de las legiones romanas por Bonaparte, luego el emperador Napoleón, para sus regimientos y unidades del ejército de la Grande Armée. La pieza es una réplica exacta, pesa como pesaba el original, se echa molde, 2 kilos y pico, mide 20 y tantos centímetros, tiene casi la envergadura de una cabeza humana o más, y lo que nosotros hemos hecho ha sido pues, crearle toda la parte inferior idéntica, con soldadura, etcétera, de latón, a la original para poder enastarlo con el asta del tamaño de las estandartes del ejército napoleónico, entre 1,90 m y 2,10 m. Este es el modelo 1804, que pesa casi 2 kilos, luego pesaba tanto que se hizo una versión aligerada de 800 gramos en 1809 y luego otra en 1815, la campaña de los 100 días. Pero donde quiero llegar es que un estandarte militar, por sus funciones, que no voy a detallar ahora, es, entre otras cosas, aparte de ser el numen de la unidad, del espíritu de la unidad, es ser visible en el campo de batalla para controlar a una unidad. Una águila legionaria era única de legión, pero un estandarte de manípulo o de centuria, pues todos ustedes serían un manípulo, llevarían un estandarte y todos ustedes otro. Y necesitarían una pieza visible en el polvo, en la confusión de la batalla. Las imágenes, no conocemos ni un solo águila legionaria, por eso he escogido aquí la napoleónica, pero el águila legionaria tenía aproximadamente ese tamaño por todas las imágenes que conocemos de estelas que nos llevan a una envergadura similar a la de las águilas
napoleónicas. Estas figuritas de las que estamos hablando, ibéricas, son así, son del tamaño de una cajetilla de tabaco. Jamás hubieran podido tener una función ni por tamaño, ni por visibilidad, ni por fragilidad de enseñas militares. De manera que, volviendo a nuestro cipo de Jumilla, y sea lo que fuere este objeto, un báculo, un cetro, desde luego, si usamos el paralelo de las figurillas tipo Bastida, no podemos pensar que sean realmente estandartes militares. Yo estoy mucho más por la idea, o bien de cetros, o bien de caduceos de heraldo, o de funciones similares, o quizá como remates un báculo para ancianos, pero no más allá y desde luego no signo militar. Y eso me lleva también a la clasificación puramente estilística, porque no hay contexto arqueológico de estos estandartes, de estas figuritas, que en la idea que han publicado muy recientemente estos autores, pues irían desde casi el siglo VII hasta el siglo II a.C., con apenas modificaciones a lo largo del tiempo. Y qué casualidad que la única pieza que ha aparecido en contexto arqueológico, junto con la de Cártama, que también es antigua, es la de la Bastida, que, como saben ustedes, la Bastida se fecha su última fase, a la que pertenece esta figura de la Bastida, en torno al 325. Y sin embargo, estilísticamente, Martín Almagro la lleva al 475-450, un buen siglo y medio antes del contexto en que aparece. ¿Puede ocurrir? Sí, podría ser. Pero lo curioso es que la pieza, pese a lo que se ha insinuado, no aparece en una casa excepcional del poblado, apareció aquí. De hecho, una asociación a un elemento de carro no es cierta. El carro aparece bastante alejado en un conjunto distinto y en una casa distinta, la casa 6 del conjunto 3 frente a la casa 10 del conjunto 4, me refiero a estos elementos del yugo de carro. Es decir, la localización de la pieza, con independencia de que fuera fundida un siglo y pico y perdurara un siglo y pico en la Bastida hasta el momento en que el poblado fue destruido, no está asociada a un espacio digamos, palaciego, regio, ni tampoco sacral, y tampoco se asocia a un elemento de prestigio indudable como es este vehículo, como el que apareció en la Bastida de Moixent, que está, ya digo, bastante más allá, en el espacio 236, asociado a una serie de arreos de caballo. Me permito hacer una brevísima digresión. Estas piezas de la Bastida tienen además un notable interés porque sus paralelos más cercanos estaban hasta hace poco en la Alpufereta de Alicante, en un conjunto que más que una tumba es un lote inmenso de piezas, pero cuya datación es el siglo IV sin duda, y nos ha venido muy bien a nosotros en Montemayor. Jesús, estás por aquí, que dirigió parte de los trabajos de campo junto con Javier Moralejo, del yugo del carro de Montemayor que excavamos hace apenas unos años, que tipológicamente corresponde a la misma familia y casi con seguridad a la misma cronología que esta pieza de la Bastida. Ya digo que esto es una digresión, estas son las ruedas en su momento de su aparición, el proceso de excavación, y debajo de todas ellas estaba el yugo completo con los bocados de caballo encima, colocados encima del yugo. Ya digo que tipológicamente se nos van al siglo IV. Lo digo por aquellos que piensan que, puesto que en Montemayor estábamos excavando un contexto cesariano, el carro era también del siglo I a.C. No, el carro corresponde a una necrópolis anterior, bajo la forma del campo de batalla y con una cronología del siglo IV. Bueno, cierro la digresión y volviendo al signum o a la figurita de la Bastida, quería hacer unas consideraciones relativas y luego volveremos al tipo de Jumilla, por lo que voy a contar ahora mismo. La Bastida es estrictamente contemporánea del tipo de Jumilla, es decir, la destrucción se fecha en el tercer cuarto del siglo IV a.C., por tanto es no aproximadamente contemporánea, es estrictamente generacionalmente contemporánea del tipo de Jumilla. Y lo que me interesa aquí es que gracias a la colaboración de Elena Bonet y de Jaime Vives, me ofrecieron la posibilidad de colaborar con ellos y yo estudié toda la dispersión del armamento de la Bastida, no solamente de los 100 departamentos publicados, sino de los 200 que no lo están. Y esta es la dispersión global de armamento y elementos de arreos de caballo en la Bastida. Y aquí me veo la necesidad, en relación con el tema de los aristócratas, ecuestres y de la caballería, hacer una palinodia, un donde digo Diego, en relación con un aspecto concreto. Fíjense ustedes cómo la dispersión de armas es general por prácticamente todos y cada uno de los edificios y casas del yacimiento. Esta es estrictamente la dispersión de arreos de caballo, es decir, bocados y elementos de monta y espuelas. Aquí aparecen con la misma dispersión idéntica los arreos de caballo y aquí las espuelas, que cubren prácticamente casa por casa todo el conjunto del yacimiento, con toda esta tipología variada en la que no voy a entrar ahora, porque lo que me interesa es que yo en su momento, hace ya muchos años, publiqué
que no creía que hubiera caballería ibérica en el siglo IV a.C., en el sentido de que para que haya caballería tiene que haber un número suficiente de jinetes para que tengan un papel militar relevante en el campo de batalla, como fuerzas de reconocimiento, como fuerzas tácticamente relevantes, combatiendo en unidades con un empleo característico, como caballería númida, etc. Y yo me basé en aquel momento en algo que parecía bastante significativo, y es que en el siglo IV a.C., en el ámbito celtibérico, en el ámbito de la meseta oriental y en parte del occidental, dentro de las tumbas con armas, el 21% de ellas tenía elementos de monta y elementos de caballo, mientras que esa cifra en las mismas fechas bajaba al 6,7% en el ámbito ibérico, en el ámbito propiamente andaluz y sobre todo de la fachada mediterránea. Y sobre eso y otra serie de consideraciones que en su momento publiqué, pues defendía que la aparición de una verdadera caballería con significado táctico y por tanto independiente del concepto de aristocracia ecuestre procedía de la meseta y que se había producido en el mundo ibérico mucho más tarde en el contexto de las guerras públicas. Claro, el estudio del conjunto de la Bastida indica otra cosa. Prácticamente todas las casas tienen elementos de monta. Donde yo me basé en su momento en el ámbito funerario, que además tiene un sesgo simbólico muy elevado por muchas razones. Hay armas sobre representadas, como es la falcata, y otras que están infrarrepresentadas, como son las jabalinas. Pues parece que en el ámbito ibérico los arreos están infrarrepresentados, en particular las espuelas. El panorama de la Bastida es totalmente distinto. Fíjense, del total de armas y objetos del tipo bélico, los arreos de caballo suponen el 34% del total, frente al solamente 6%, 7% del ámbito funerario. Y eso, a mi juicio, significa algo, porque la foto fija que nos da la Bastida en el momento de su destrucción es una foto de empleo de este tipo de objetos. Y si lo hacemos por categorías de armamento, es decir, armamento defensivo, armamento ofensivo y arreos de caballo, pues de nuevo fíjense que el armamento defensivo es escaso, el armamento ofensivo supone la mitad, pero de nuevo el 38% corresponde a elementos de monta, espuelas, bocados y demás. De manera que quede dicho, es decir, yo pienso que ahora que sí, que es más que probable que existiera un número suficiente de caballos y de gente que montaba como para poder componer algo parecido a una caballería, con sus connotaciones, ya en el siglo IV y no a finales del siglo III, y por tanto que no había tanta diferencia. El problema es ahora justificar o explicar la diferencia entre el ámbito funerario y el ámbito de poblado. El problema es que sitios como la Bastida no tenemos más que uno, es decir, que esté excavado en gran extensión, que sea antiguo, que esté contaminado por cuestiones de guerras entre púnicos, romanos e iberos, y que además esté bien documentado, pues prácticamente se cuenta con los dedos de una mano y me sobran 4 dedos. Mi segunda digresión en relación con todo esto tiene que ver con la idea generalizada en algunos sectores, basada sobre todo en el materialismo histórico, de que las armas debían estar concentrados en arsenales o en regia o en casas nobles, y que serían los aristócratas los que controlarían el armamento. Si no las jabalinas, que al fin y al cabo valen para la caza, si al menos espadas, puñales, elementos de monta. Lo cierto es que la Bastida dice lo contrario, no hay una concentración de armas ni de arreos de monta en espacios concretos, incluso las lanzas se distribuyen de manera bastante homogénea por todas las viviendas. En cambio, sí que es cierto que en granjas, alquerías y espacios muy pequeños, que nos resultan significativos arqueológicamente, porque en realidad son granjas un poco más, con 60, 50, 70 habitantes, sí puede apreciarse en la casa del dueño, digamos, del masovero, si se quiere, una concentración de armas, aunque no absoluta, de instrumentos, como si fuera el que los repartiera y el que los controlara en la más pura tradición del materialismo histórico. O en fortines como el Puntaz del Jobs, sí puede parecer algo así, con esta concentración aquí, aunque también tenemos 40 glandes en el departamento 41, o en el ámbito lindante entre el mundo ibérico y el celtibérico, en Herrera de los Navarros, en Zaragoza, que es como Pacurillo, pues en la Casa 2, pues sí que estaban las armas concentradas y el único arreo de caballo, con una forma 68 de campaninse A, una greco-itálica, estamos a mediados del siglo II, una figura de caballito y este bocado con desveno que es ya prácticamente de época romana. La diferencia, pues, es que en los yacimientos, en los ópida, en los yacimientos de gran tamaño, no se aprecia esa concentración específica. En los yacimientos pequeños, alquerías, fortines, con 2 o 3 docenas de habitantes, pues sí que hay concentraciones parciales en espacios precisos. Y en los núcleos palaciales, desde Pozomoro en adelante, desde Canchorroano en adelante hasta la Merced, pues no hay armerías, no se aprecia esa existencia. Esta evidencia de dispersión en las ciudades coincide con la del mundo funerario y coincide con la de las fuentes clásicas y apunta a un derecho extendido al uso de armas de guerra a todos los hombres libres de un hábitat, de una población, de un oppidum, y no a una concentración muy estricta
en manos de los príncipes. El corolario de todas estas ramificaciones y digresiones que he estado haciendo de manera quizá un poquito apresurada y que ahora convergen volviendo al tipo de Jumilla, es, si se puede hablar, de caballería aristocrática en el siglo IV a.C. Y mi posición actual es que no, como caballería aristocrática, es decir, que todos los jinetes que formaran parte de esa caballería fueran aristócratas. Simplemente por una cuestión numérica, es decir, no todos los habitantes de la Bastida podían ser aristócratas. Pueden ser hombres libres, con unos ciertos recursos, pero no aristócratas en el sentido de la aristocracia, tal como entendemos en la literatura del mundo ibérico. Claro, si eran hidalgos infanzones, menores, ¿verdad? Por usar una terminología totalmente sacada de contexto del siglo XVII, pues entonces sí, son hombres libres con ciertos recursos, pero no son aristócratas. Que había, eso sí, aristócratas, llamé hippies equites, que además pueden ser líderes de guerreros y que van a caballo, es decir, que un sector de esa caballería estuviera formada por aristócratas que encuentran en el caballo no solamente un elemento militar, sino también un elemento de prestigio, eso sí, pero ya son cosas distintas. Donde quiero decir es que hay una diferencia entre jinetes y caballeros, algo que propuse hace mucho tiempo y que no ha tenido todo el éxito que yo pensaba que iba a tener, entendiendo por jinetes los hombres que van a caballo en una unidad militar con una función táctica en el campo de batalla. Y yo pienso ahora que en el siglo IV había jinetes, porque había caballería, podía haberla. Y otra cosa distinta es que haya caballeros, que son señores de alto rango, de alto estatus, que son dos cosas distintas, rango y estatus, pero que en este caso coinciden, con riqueza, con medios, que además pueden dirigir esa caballería o esa infantería y que usan el caballo, además de como arma de guerra o de transporte al campo de batalla, eso ya está por discutir, como elementos de prestigio. Es decir, a mi juicio no puede ser que todos los jinetes de la Bastida en el siglo IV fueran aristócratas o que en el siglo III los 1400 jinetes que lleva uno o los 400 que lleva otro son jinetes. Son seguidores, son hombres libres, pero no son aristócratas. Lo que no bloquea eso es la existencia de una aristocracia ecuestre. De hecho, a donde quiero llegar es que en la imaginería ibérica más antigua es más frecuente que los caballeros aparezcan inermes, es decir, montados a caballos sin armas, como en Villares A y B, como en Coimbra, que aparezcan armados o en actitudes de combate. A eso añadimos el papel simbólico y religioso añadido o anejo del caballo. Dice Guerrero, ahí debería poner el caballo, los santuarios ecuestres o equinos como el Cigarralejo, los relieves de Despotes Gipón, etc. Lo que sí yo aprecio es, aunque hay multitud de excepciones, evidentemente es en general una militarización de la imaginería ecuestre a medida que pasa el tiempo. Y esa militarización alcanza su culmen a partir de la época de Aníbal, a partir del siglo III. Es decir, Villares I, que a mi juicio debe fecharse en la segunda mitad del siglo V, esta es una visión frontal, bueno, se ha girado por su cuenta y se ha comprimido, pero bueno, para que se viera lo estrechito que es decir, la imagen es muy rara vista de frente, o Villares II, a mi juicio de muy finales del siglo V, principios del siglo IV, pues son inermes. Y tampoco debe extrañarnos, es decir, en el mundo griego, por ejemplo, de nuevo recurro no al paralelo, pero sí a la arqueología comparada o a la iconografía comparada, el jinete aristócrata no es el caballero aristócrata no es el jinete combatiente, el jinete rampán y otros muchos. El jinete de la Acrópolis, que es un escita o va vestido a la escita, y es otra cosa. Pero van inermes y tiene mucho que ver con la posesión de caballos que luego corren en los juegos panhelénicos y bueno, tienen un enorme prestigio por el coste de los caballos, por su entrenamiento y por el prestigio que dan, pero la imagen bélica no es la esencial en estas imágenes. Bueno, pues algo parecido yo veo que pasa en el mundo ibérico antiguo, por no hablar de las otras connotaciones, de la fertilidad de la yeguada, el papel religioso en la cual desde luego hoy no entramos. Y luego se produce una creciente militarización a partir de finales del siglo III en todos los órdenes de la plástica ibérica. Esbotos, yo pienso que estos esbotos son en general bastante tardíos, no creo que vayan al siglo IV, pero eso es una opinión también que no es el sitio para discutir. Y así llegamos a casos como el del jinete de las Atayuelas, que publiqué recientemente de Jaén, que va vestido a la romana y que está en un contexto ibérico muy cerquita de la tumba de Piquía en Arjona, donde también aparecen elementos de un jinete que además lleva cota de malla y que yo considero regalo de un general romano a un aristócrata local, aquí sí, un jefe, que además se retrata a caballo en el monumento, pero estamos en una fecha muy tardía. El jinete del Palacio de Torres Cabrera, que ya está a caballo de la romanización, aunque el escudo todavía es del mismo tipo del de las Atayuelas.
Claro, me podrían decir ustedes, bueno, entonces, ¿qué pasa con Porcuna? Porcuna es del siglo V a.C., mediados del siglo V, no creo que vaya más allá del 450, a mi modo de ver, no creo que llegue al 490 ni de lejos, y sin embargo es una escena de combate. Sí, pero es una cosa distinta, porque aquí lo que la imagen hace, a mi juicio, es una síntesis entre dos cosas distintas. El carácter guerrero de este combatiente aristócrata, sin duda en este caso, por la panoplia que lleva, que combate a pie y que además sujeta un caballo con un fiador en la muñeca, es decir, la misma mano que sujeta la caetra, sujeta las riendas del caballo. Nadie en su sano juicio alancea a un enemigo que en principio va a intentar defenderse al tiempo que lleva un caballo de las riendas. Está sintetizando dos conceptos, el que soy un aristócrata ecuestre, un caballero, y además soy un guerrero, un combatiente. Pero no soy un jinete que combate a caballo. En el mundo griego está pasando cosas parecidas. En figuras negras tenemos vasos de hoplitas que llegan al campo de batalla a caballo, descienden y forman parte de la línea de batalla y combaten a pie. Es decir, tampoco es una cosa excepcional. A donde quiero llegar es que el caso de Porcuna, que es, a mi juicio, algo anterior a Villares 1 incluso, y desde luego anterior a Villares 2, no forma parte de esta línea de jinetes, sino de caballeros, aunque que combaten a pie precisamente por ello. Finalmente, a partir del siglo III a.C., a mi juicio, el caballero de Villares, o incluso el caballero de Jumilla, sea uno, sea varios, sea una familia que va cabalgando, o sea el mismo en distintas edades, eso es lo que me preocupa ahora. A partir del siglo final del III, el caballero se convierte en un jinete, en un militar. Pero antes, en el siglo IV, en la época de Jumilla, coexisten caballeros y jinetes. Todos los aristócratas son caballeros y pueden actuar como jinetes, a la vista de la evidencia de Bastida, pero no todos los jinetes son caballeros. Es decir, no todos los que van a caballo son aristócratas, y no se puede hacer esa extensión de que toda la aristocracia sea todo el que tenga un caballo. Y que es solamente en una fase relativamente avanzada cuando se produce esa militarización iconográfica del caballo. El cipo de Jumilla, a mi juicio, está en la primera secuencia iconográfica, en la primera ideología, pero en un momento simultáneo a la Bastida, en el que no hay ningún problema en que además haya muchos jinetes dependiendo de estos caballeros. Y eso es todo. Muchísimas gracias.